Ya, siendo las 12:26 en el taller de reforzamiento del día sábado. Está medio feo el día, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, vamos a hacer una inducción de cómo se hacen los arreglos en el tema de PSI. Vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Ya? Primero, se tiene que definir una cierta variable, pero esta variable que está acá, lo que vamos a hacer es que se replique, así como si fueran clones. Le vamos a decir que se hagan muchas variables. ¿Cómo es la declaración de esto? Dimensión, luego damos nums, se le coloca unos símbolos especiales que serían los corchetes cuadrados, que le dicen cuál es el tamaño que va a tener. Aquí vamos a decir 10. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un arreglo de 10 elementos. Voy a hacerlo más pequeño porque si no va a estar poniendo todas las cosas acá rato, ¿eh? 3. Ya. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando uno declara los arreglos, el tema que tienen es que cuando uno los declara quedan vacíos. No tienen nada. Entonces uno no puede llegar y hacer cosas. Voy a llegar e inducir errores. ¿Qué pasa si hacemos esto? Nums 0. ¿Qué va a pasar con esto? Ahora voy a apretar play. Dice error. Posición no inicializada, num 0. Eso es porque el valor está vacío. Yo puedo utilizar partes del arreglo cuando tengan datos, no cuando no tengan. Por eso que a ustedes les colocan unos for, unos para que los rellenen antes. Se tienen que inicializar, ¿ya? Pero nosotros ahora vamos a hacer primero una inicialización, pero que sea manual. ¿Cómo se inicializan manualmente los arreglos? Es tan simple como cuando uno asignaba valores a variables, solamente que ahora tienen que distinguir cuáles son las casillas. Si uno coloca así, nums 0 igual 1, lo que uno está haciendo es inicializando la primera casilla del arreglo. Si uno coloca nums 1, y voy a colocar un valor cualquiera, 9, inicialicé la segunda casilla. Luego nums 2 igual 7, la tercera casilla. Pero aquí alguien se puede engolosinar y llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a agregar el tercero. Porque aquí yo vi un 3, y como veía un 3, yo voy a colocar ese 3. Veamos qué pasa. Y lo vamos a hacer paso a paso. Voy a colocar 3 igual 4. Súper lógico, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar pasito a pasito de este cuento. Y fijémonos en las patitas. Ahí ejecuta. Luego están los números. Empieza a asignar, ni un drama. Llegó al 3 y dijo, subíndice fuera de rango. Esto nos indica que el arreglo tiene un cierto largo. Parte desde 0 y llega hasta el 3. 3 elementos, 0, 1, 2. Para llegar hasta el 3 necesita hacer un arreglo de 4. Ese es el otro error típico. Ya tenemos dos errores. Utilizar algo que no tiene nada, algo vacío. Y el otro es que te metas a una casilla que no existe. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan hasta dónde llegan los ciclos para, los ciclos while o los ciclos repetir. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es el último valor que adquirió? Y dónde yo voy colocando aquí un valorcito entre medio. ¿Ya? Ahora, ese es el segundo paso. ¿Cuál fue el primer paso? Quiero colocarlo aquí mismo. Declaración del arreglo. Y lo otro fue aquí, esta es una asignación manual del arreglo. Pero tal como ustedes veían variables, se pueden también uno imprimir cosas. Por ejemplo, escribir nums 2. ¿Qué significa eso? Voy a escribir la tercera casilla de ese arreglo. Voy a ir pasito a pasito. Patitas para que las quiero. Se declara el arreglo, se dimensiona, se colocan los 3 valores y luego dice, escríbeme el num de 2. Y dice 7. Por lo tanto, es una variable igualmente. Igual uno puede extraer de esa dimensión la variable. Entonces eso yo creo que eso es un andamio que necesitan ustedes para poder entender el tema de arreglo. Que los arreglos uno accede a variables. ¿Bien? Lo siguiente. Esto sería, yo diría, lo básico de arreglo. Ahora la pregunta aquí es,
¿existe algo como modificación de arreglo? Aquí yo estoy agregando cosas, pero si yo quiero modificarlas posteriormente, tengo que decirle la misma casilla nomás. Le digo nums, por ejemplo, voy a modificar el valor 2 ahora y le voy a colocar 9. Y voy a hacer esto muy simple. Escribir nuevamente C nums de 2. Y veamos el resultado. Tenemos aquí la dimensión, la asignación. Y luego se escribe el 2, tiene 7, lo modifico y después coloco de nuevo y tiene 9. O sea, actúa como una variable, se comporta así. ¿Ya? Yo creo que también eso no al tiro no le hizo clic si llegaron y colocaron los for al tiro. Primero hay que palpar, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos variables, ¿ya? Luego de eso, ahora que tenemos claro el concepto detrás, que son muchas variables, se pueden agregar cosas, se pueden modificar, ¿se podría entonces hacer algo distinto? Por ejemplo, operaciones con eso. Voy a llegar y vos sabés que quiero que sumís todo. ¿Cómo es sumar todo? Si lo hacemos de forma manual. Num de 0 más nums de 1 más nums de 2. Y ahí estamos evolucionando a su segunda clase. La primera era variables, el proceso, ¿se acuerdan? La segunda clase era operadores, de las clases anteriores, de la primera unidad. Operadores, pues, veamos. Play. Y dijo 7 y 9, que fueron los dos que escribimos. Y luego la suma de todos. ¿Está bien la suma? A ver, 0 es 1. El 1 es 9, eso es 10. Y el último número que tenía era 9, 19. Ahí están sumados todos. ¿Perfecto? Ahora, evolucionemos nuevamente. Oye, ¿y esto yo podré hacerle cosas? Aquí voy a colocar los comentarios. ¿En qué sentido? ¿Podré ocupar estructuras de control? ¿Ya? Aquí, realizar operaciones con los arreglos. ¿Le puedo preguntar a un arreglo si es un cierto número? ¿Ya? Le digo, miren, si nums de 0 es igual a 1, ¿qué me tendría que decir? Es escribir. Bueno. Sí, nomás, esto. Y ahí yo estoy directamente en el arreglo comparándolo contra un valor. Le estoy diciendo E1 y puedo ocupar las condiciones. Ahora pasamos a la semana 3 de su unidad 1. ¿Ya? Donde podemos ocupar arreglo. Apretemos aquí. Patitas para que las quiero. Igual es comparación. Un igual es asignación. Cambiar valor. Ahí está cambiando valor. Ahí está escribiendo 19. Luego, E1, sí, pues E1, efectivamente. Entonces podemos hacer condiciones. Con los mismos arreglos. ¿Ven? Simplecito, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora. ¿Qué es lo siguiente que viene de la unidad 1? Te dicen, oye, veamos condición anidada. O con operadores lógicos. ¿Se podrá hacer aquí? Entonces aquí vamos a colocar otro comentario. Esta era la decisiones. Ahora hagamos decisiones con operadores lógicos. Aquí es. Y le voy a preguntar algo simple. Si nums 0 es igual a 2 o nums 1 es igual a 9, entonces ya estoy ocupando operadores lógicos. ¿Eso es verdadero o no? Veamos, pues. Escribir sí. Y vamos patitas. Patitas para que las quiero.
Claro. La asignación, después escribimos el valor antes que se modifique. Eso es modificar, es una asignación. Mostramos el número, mostramos la suma, dijimos que sí, efectivamente es el 1. Ahora, operador lógico, dijo que sí. Si bien la primera casilla no es 2, la segunda casilla sí es 9. Y como tiene el operador lógico O, entonces significa que eso es verdadero. ¿Perfecto? Ya, esto que está acá entonces es cómo ver arreglos. Vamos aquí a colocar al tiro este guardado de elementos. Ejercicio Richard Lovers. Lo voy a colocar, ¿ya? Richard Lovers. Y vamos a colocar acá unidad 1, pero desde la perspectiva arreglo. ¿Ya? Eso es como evolucionar a partir de esos conocimientos previos. Vamos por el segundo, que miércoles. Vamos por el segundo round. ¿Ya? Vamos a dejar ahí los videitos. Segundo round. Ahora viene cómo mezclar la unidad 2 con arreglo. ¿Ya? Ahí, como ya está el andamio, ustedes ya lo perciben, ¿no es cierto? Cómo meterle cosas, cómo sacar cosas, cómo compararlas. Bien, ahora tenemos el conocimiento previo para poder instalar el tema de iteraciones. Entonces acá es, primero, ¿qué cosas son las que se deben madurar dentro del arreglo? Lo primero que debo saber es cómo recorrer un arreglo, cómo inicializar. ¿Ya? Entonces primero, definir, voy a seguir la misma temática, nums como entero, y luego dimensión nums de 3. El primer paso es inicializar arreglos. ¿Por qué se inicializan? Porque uno quiere dejar materia dispuesta, no quiere tener cosas vacías. Quiere que sean, en algún momento tengan elementos para yo poder modificarlo, para poder manipularlo. ¿Ya? Si no se me cae. Entonces, inicializar el arreglo con 0. ¿Cómo yo inicializo el arreglo con 0? Entonces aquí existe una estructura muy linda, pero que requiere de una variable. Así que voy al tiro definir a índice como entero. Y la estructura... ¿Qué? No, es que son enteros. No debería estar ocupando memoria de más, como dice. Entonces, comando aquí sería el ciclo para. El más sencillo de armar. Porque lo que vamos a hacer es avanzar nomás. Bien, entonces un para y le decimos acá, desde un índice que parte desde 0, ¿ya? Un índice que parte desde 0 y llega hasta ¿dónde? Si este era 3, entonces tendrá que llegar hasta 2. Po. Eso es lo que tenemos que recorrer. 0, 1, 2. Y para que tengan la absoluta certeza que está haciendo eso, antes de meter la cuestión al arreglo para que se caiga, colóquenle escribir índice, como a modo de prueba. Y veamos qué sale. Le voy a apretar play. Tenemos entonces 0, 1, 2. Perfecto. Entonces estoy recorriendo 0, 1, 2. Y justamente en mi arreglo tengo un arreglo de NAM0, NAM1 y NAM2. Lo puedo aprovechar. O sea, aprovecho el índice. Entonces acá hacemos lo siguiente. Nums de índice igual 0. Eso es inicializar el arreglo con 0. Veamos qué es lo que hace. Le aprieto patita. Se dimensiona el arreglo. Tenemos el índice. ¿Y qué está haciendo? NAM0, NAM1 y está haciendo NAM2. ¿Y qué es lo que hizo finalmente? Llenar todo el arreglo con ceros. ¿Bien? Ahora, a modo de ejemplo, voy a colocar acá lo siguiente, que es mostrar un arreglo completo.
Bien, ¿cómo mostramos el arreglo completo? Entonces vamos a colocar la misma estructura para, y ojo, que está ocupando casi las mismas cosas. ¿Se fijan? Para recorrer el arreglo completo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir desde un índice que va desde 0 y tiene que llegar hasta 2 con paso 1. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Se fijaron que en la unidad 1 lo que hacíamos era escribir algo y lo mostraba? Aquí es lo mismo, solamente que estamos dentro de una iteración. Y lo único que variamos es que el nums, en vez de tener 0 o 1 o 2, tiene nums índice. Por lo tanto, podemos mostrar lo que está haciendo en esa iteración. Sería el escribir nums de índice. ¿Y qué se está haciendo allí? Mostrando todo lo que tiene, que debería salir. Deberían salir puros ceros. Veamos acá. Empezamos acá, dimensionamos, luego vamos uno a uno. El num 0 tiene 0, num 1 tiene 0, num 2 tiene 0. Luego mostramos el arreglo completo. ¿Qué es lo que hace? 0, 0, porque está mostrando el num 1, ahora está mostrando el num 2 y dice 0. O sea, tenemos un arreglo en el cual inicializado en 0 y mostramos sus datos. ¿Bien? Ya. Ahora, esto que está acá, si se fijan, es una estructura básica de un arreglo. Así se arman los arreglos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero que el arreglo, colocarles cosas yo? Llegar y decirles, ¿sabes qué? Métele este valor. ¿Cómo se hace? Ahora vamos a evolucionar en términos de iteración, vamos a ocupar siempre la misma iteración, pero lo que vamos a hacer ahora es un ingreso de datos. Entonces aquí, ingresar datos personalizados al arreglo. ¿Qué necesito para poder recorrer todo el arreglo? Este mismo ciclo para. Entonces, ese mismo ciclo para lo vamos a hacer. Luego, en vez de colocarle un valor fijo, miren lo que va a cambiar esto. Le vamos a decir leer nums índice. ¿Qué está haciendo ahí? Le está pidiendo que ingresen por teclado el num índice 0, el num índice 1 y el num índice 2. Veamos, pues. Veamos qué sucede con esto. Patitas para que las quiero. Y nos muestra nuevamente. Voy a colocarlo un poquito más rápido, ¿eh? Ahí está. Inicializa en 0. Luego va a pedir, fíjense, me quedó esperando. Yo voy a colocar 2. Nuevamente, me quedo esperando. Estoy en el nums 1. Voy a colocar 5. Nuevamente, me quedo esperando. Voy a colocar 8. Y miren, termina esto y ahora lo va a mostrar. ¿Qué es lo que muestra? 2, 5, 8. Me muestra lo que tengo. ¿Se fijan? Es el segundo paso. Entonces tenemos la mezcla de la unidad 2 con arreglos en términos de lo que es escribir, lo que es leer y lo que es un concepto nuevo que es asignar valores 0 para inicializar. Evolucionemos esto. ¿Qué sigue después de eso? Al igual que su unidad 1, sigue el sí, la condición. Coloquémosle una cierta condición. Vamos a decir que cuente todos los valores que sean menores a 5. Por decir algo. Entonces, para contar, ¿qué necesito? Necesito definir un contador. Entonces acá, definir contador igual 0.
perdón, definir contador como entero. Esto me fui allá al tiro. Me pasa esa cuestión que me cambio el lenguaje. Claro. Y después, contador igual 0. Entonces, fíjense, lo que vamos a decir es, en el momento de mostrar el arreglo, ¿ya? O en el momento de ingresar los datos, mejor en ingresar los datos. Después que ingrese el dato, vamos a decir que cuente los que sean menores a 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si nums índice, ¿ya? ¿Que eso qué va a hacer? Si num índice 0, si num índice 1, si num índice 2, ¿ya? Es menor que 5. Entonces vamos a decir contador es igual a contador más 1. Y luego, ¿qué tenemos? Con eso se fijan que hay una condición de por medio. Y esa condición es la que voy a contabilizar. ¿Cuántas veces ocurrió? ¿Ya? Este ciclo muestra todo. Pero para uno mostrar un dato estadístico tiene que hacerlo fuera del ciclo. O sea, después del para. Dice, escribir los menores que 5 son, contador. Y tenemos ahí entonces una cosa estadística. Pero que se está aprovechando entonces la regla. ¿Bien? Veamos, ¿qué es lo que sucede con esto? Se inicializa el arreglo, se coloca el contador, se inicializa en 0, todos quedan inicializados en 0. Luego, se coloca el índice y lee el índice. Voy a colocar aquí 2 para que me salga el contador 1. Miren, 2 es menor, sí, contador más 1. Luego, otro más. Voy a colocar el 4 para que también lo contabilice. 4 es menor que 5, sí, más 1. Y ahora voy a colocar 8 para que no caiga ahí. 8 es menor que 5, no lo contabilizo. Y ahora, muéstrame. Dice, tengo el 2, tengo el 4, tengo el 8 y dice, los menores de 5 son 2. Y tenemos entonces un contador. ¿Bien? Segundo andamio. Sí, se podría aplicar. Entonces, vamos a resolver un problema de la fábrica de tortas. ¿Ya? La fábrica de tortas lo que tiene es... Primero hay que crear, dice que es un arreglo de 8 empleados. ¿Ya? Entonces aquí fábrica tortas. ¿Ya? Fábrica de tortas. Vamos a decir que es definir... Y esto, ojo, ¿qué se está definiendo? Hay que tener en cuenta eso. Dice, fábrica de tortas distribuye sus productos principales, pero finalmente, ¿qué estoy registrando? La cantidad de tortas que se produce mensualmente por el empleado. Entonces, este arreglo hay que saber que son cantidad tortas. Y el índice de cantidad de tortas es el empleado. ¿Ya? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, dimensión, vamos a hacer un poquito más grande que no se ve. Dimensión, cantidad tortas es de 8 empleados. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a inicializar las tortas que tiene cada empleado. El primero para inicializar es un para. Y necesitamos una variable para recorrer todo eso. Entonces, definir índice como entero. Entonces acá colocamos índice, valor inicial 0 hasta 8 con paso 1. Y vamos simplemente a inicializar cantidad tortas, subíndice para que recorra todos, igual 0. Listo. ¿Qué va a hacer allí? Cantidad de tortas 0 igual 0, cantidad de tortas 1 igual 0, cantidad de tortas 2 igual 0, y así va. Ahora, ojo, en el índice le voy a cambiar el nombre para que sea más significativo. Le voy a colocar empleado.
Y lo que estamos recorriendo ahí es el empleado. Cada casilla representa la producción del empleado. ¿Sí? Pero esto debería ser 7. Sí. Sí, debería ser 7. Fuera de rango. Excelente. Ahí fuera de rango. Es hasta el 7. Porque va desde 0 a 7. Se fijan que estamos recorriendo empleados. Un empleado, actualmente dijimos, el empleado 0 tiene 0 torta. El empleado 2 tiene 0 torta. Todos tienen 0 torta al momento. Pero ojo, ahora, lo que podemos hacer, dado que, ¿se fijaron que las 3 estructuras para eran iguales? Cuando hay 3 estructuras iguales en esto que está acá, significa que se puede refactorizar. ¿Qué es refactorizar? Mezclar los códigos y colocarlos secuenciales. O sea, todo esto se podría haber resumido a esto lo fusionamos acá, esto lo fusionamos más abajo del otro, allí, porque todos tenían el mismo comportamiento. Entonces estos dos de acá se reducen solamente a eso. Pero yo se los dividí conceptualmente para que lo entendieran. Y allí es como se hace esa programación, por eso que la hacen tan comprimida. Pero es porque está separando aspectos funcionales del cuento, ¿ya? Entonces, esta visión de acá, de primero inicializar, después leer, después comparar y después mostrar, es cómo funciona esta regla. Y las estadísticas se sacan después del ciclo para. Y ahí funciona. ¿Bien? La misma forma entonces va a ser acá. Primero inicializamos. Después tenemos que llenar el cuento con algo aleatorio. Pero resulta que llenarlo con algo aleatorio es lo mismo que inicializar, pues. ¿No es cierto? Porque en vez de colocar el 0, es colocar el azar. Entonces, es un azar de entre 40 y 110. Entonces esto es un azar de 71, porque entre 40 y 110 hay 70, más 40. Y ahí tenemos una cantidad de tortas al azar entre 40 y 110. ¿Bien? Luego, ¿qué más dice el enunciado? Dice, realizar un programa de largo 8 que almacene la cantidad de tortas que produce cada empleado, ya lo tenemos. El arreglo se debe llevar de forma aleatoria de 40 a 110, ya lo tenemos. El monto total a pagar por concepto de sueldo en la fábrica, sabiendo que por cada torta elaborada es 4.500. Sabiendo que sumar, ¿se fijaron? Total a pagar es un acumulador. Entonces, ese acumulador, ¿dónde se coloca? Antes de esto, colocamos, antes del ciclo para, definir suma como entero, luego suma igual 0. Ahí tenemos nuestro acumulador. Y aquí tenemos que sumar. Suma es igual a suma más cantidad tortas sub desempleado, empleado, empleado por 4.500. Y allí entonces, ¿qué tenemos? La cantidad de tortas de ese empleado en particular que se está multiplicando por 4.500. Y eso nos está sumando el total a pagar. Con eso lo resolvemos. Luego, ¿qué más dice? Dice, el porcentaje de empleados que fabricaron menos de 50 tortas. Ah, perfecto. Entonces aquí necesito un contador. Primero tengo que saber cuántos empleados fabricaron menos de 50 tortas. Y después compararlo contra el total de empleados. Y ahí me va a salir el porcentaje. Entonces, aquí necesito un sí. ¿Qué cosa? Si cantidad tortas de ese empleado es menor que ¿qué? Que 50, entonces tengo que contar. Cantidad que cumple ese criterio. Cantidad cumple más 1. Y eso hay que declarar la variable. Aquí, coma, cantidad cumple. Y hay que inicializar la variable porque es un contador. Entonces aquí, cantidad cumple parte en 0.
Y ahí parte. Eso me está contabilizando respecto a todos los empleados por cada empleado, me está diciendo cuántos fabricaron menos de 50. ¿Sí? Y a modo de información, uno puede mostrar qué es lo que registró. Entonces aquí escribir el empleado, coma, que vamos a decirle empleado, fabricó, coma, y aquí fíjense, aprovecho toda esta cuestión. Fabricó cantidad tortas empleado. Y si se fijan, eso que está allí me va a decir por cada empleado cuánto fabricó. Y al terminar esto, como hay una parte que es estadístico, que es el porcentaje. ¿Por qué se dice estadístico? Porque depende de todos los valores, depende de todos los elementos del arreglo. Tienes que compararlos todos y al final compararlos contra un total. Eso es algo estadístico. ¿Ya? Aquí se coloca, primero, si cantidad cumple igual 0, que ese es un caso que le puede ocurrir y que podría dar una división por 0, decimos escribir no hay empleados que cumplan el criterio. ¿Ya? Luego, en caso contrario, si no, escribir el porcentaje de empleados que fabricó menos, voy a poner sin saltar porque era muy largo la letra, sin saltar, menos de 50 tortas, escribir, es un tratamiento de belleza, y ahora, el criterio, cantidad cumple, y luego, dividido por 8, que es el total de empleados. Y eso me va a dar un decimal, y eso lo multiplico por 100 y me da el porcentaje y le podemos poner por ciento y tenemos resuelto el problema. Veamos cómo sucede esto, un paso a paso. ¿Qué es lo que va haciendo? Inicializó suma, cantidad cumple, y aquí ven, le puse cantidad. Mire, ese error de newbie. Aquí. Este es mi problemita. Cantidad. Ahí está. Vamos de nuevo. Patita. Entonces, empleado, suma cantidad cumple, suma 0, cantidad cumple 0, estamos ahí. Cantidad de torta está al azar. La suma pregunta si cumple o no cumplió. Y miren, el empleado 0 fabricó 83. Luego, la suma el criterio y aquí está, de nuevo. Cantidad. ¿No cantidad? Cantidad. Aquí tiene el tema. El de al lado. Cantidad cumple. Nuevamente. Ahora sí. Abajo también. Ahí está. Aquí también. Estoy como medio cubano a mis cosas. Cantidad. Se me está pegando lo cubano. Ahora sí. Está al azar. La suma. ¿Cuánto cumple? El empleado fabricó 44 tortas. Es menos de 50. Después fabricó 107. Luego fabricó 64. Ahí está, como relojito. ¿Se fijaron? Como relojito. Voy a aumentarle un poquito la velocidad. Ahí está. 6, 94. Y después dice
El porcentaje de empleados que fabricó menos de 50 tortas es 12,5%. Y funciona. 12 minutos.